el tema con el que vamos a empezar, el paralelepípedo rectangular. Ok, ¿alguien ha escuchado qué es un paralelepípedo? ¿O nunca han escuchado esa frase, ese nombre? Yo no, la verdad. Ok, vean, un paralelepípedo en realidad es una figura, bueno, aquí lo definimos, un sólido formado solamente por paralelogramos, tanto en las bases como en las caras. Se forma de paralelogramos, y en este caso, en el caso particular que estamos viendo, eh, el paralelepípedo rectangular se forma solamente por rectángulos. Es algo como esto, es como una caja. Básicamente es como una caja. Ok, las partes. Este segmento A es el largo de la base. Este segmento B es el ancho de la base. Aquí tenemos la altura. La diagonal del paralelepípedo va de este punto a este otro. Bueno, puede ser de un punto, de un vértice hasta el otro totalmente opuesto, ¿verdad? Y el D2 es la diagonal de la base. Si ustedes pueden visualizarlo, tal vez es por el contorno o por la perspectiva. Aquí se nos forma un ángulo recto. Aquí. Aquí hay un ángulo recto. En este caso. ¿Lo pueden visualizar? ¿Lo pueden visualizar? Aquí debería ir un ángulo recto. Ok. Fórmulas importantes. El área lateral. El área lateral sería el área de todo lo que está a los lados. Sería 2 veces A por H. Que A por H sería el área de este rectángulo, ¿verdad? A, que es el largo, por el ancho, que sería H. Y como son dos, una adelante y una atrás, sería 2 veces AH. Después más 2 veces BH es por esta cara lateral, que su área es B por H. Y como hay dos de ellas, entonces esa es su área lateral. Ahora, el área basal, esta B mayúscula significa basal. El área basal es exactamente el área de las dos bases. ¿Okay? El área de esta base es A por B. Y la de arriba lo mismo, entonces por eso es 2 veces AB. El área total sería la suma de estas dos áreas, el área basal y el área lateral. Y el volumen, siempre un volumen, representa exactamente el área de la base, que es, en este caso, A por B, por la altura. Siempre es lo que abarca la base conforme va subiendo su altura, entonces es lo que nos cabe dentro. Por ejemplo, si la llenáramos de un líquido o de un gas o de algún tipo de elemento que le podamos echar adentro, ¿verdad? Eso representa el volumen. Ahora vamos a ver ejemplos o ejercicios. Dice, determine el área total y el volumen de un paralelepípedo cuyo largo de la base es el doble del ancho de la base y la altura equivale a la tercera parte del ancho de la base. Ok, vamos a agarrar todos esos datos primero que todo y transformarlos o escribirlos. Dice que el largo de la base es el doble del ancho de la base. El largo era la letra A, ¿verdad? Y dice que es el doble del ancho, o sea, 2 veces B. Después dice que la altura, H, equivale a 2 terceras partes del ancho de la base. O sea, perdón, a la tercera parte, 1 sobre 3 multiplicado por B. Ahora, vamos a hallar el área total y el volumen. El área total tiene esta fórmula. ¿Sí? Nada más la tomé de la fórmula que antes escribimos. Ok, lo que vamos aquí a hacer es sustituir esta A por 2B, aquí también, y esta H la vamos a sustituir por 1/3 de B. Así.
ahí está en colores. El A por 2B, aquí y acá también. Y el H por 1/3 de B aquí y acá también. Ok, vamos a hacer las multiplicaciones. 2 por 2, 4. Y por 1/3 nos va a dar 4/3 de B al cuadrado. Aquí 2/3 de B al cuadrado. Y aquí 4B al cuadrado. Ok, después sumamos todos estos valores porque son semejantes, son B al cuadrado. Entonces tenemos 4/3 más 2/3 que nos dan 6/3. Y 6/3 es 2 más 4 nos dan 6B al cuadrado. ¿Alguna duda por aquí, chicos? Ok, el silencio es que estamos bien. Volumen. El volumen es A por B por H. Pero A dijimos que es 2B y H es 1/3 de B. 2B por B por 1/3 de B. B por B por B nos va a dar B a la 3. Y 2 por 1/3 nos da 2/3. B a la 3. Y ahí tenemos el volumen y el área. Entonces damos una respuesta. El área del paralelepípedo equivale a 6 veces el ancho de la base al cuadrado. Y el volumen equivale a 2/3 partes del cubo del ancho de la base. Eso ya es redactado, ¿verdad? Probablemente el examen de ustedes, como de costumbre, ha sido de marcar con X. Entonces vendría, si fuera el volumen, vendría esto entre las opciones. Si fuera área total, sería 6B a la 2, una de las opciones. Okay, si no hay dudas, proseguimos. Vemos otro ejemplo. Bueno, perdón, vámonos al prisma. Ok, este me parece que sí lo han visto. El prisma es un sólido cuyas bases son regiones poligonales, o sea, son polígonos congruentes, y las caras son paralelogramos. En el caso de que sea un prisma recto, las caras son rectángulos. Estos son los casos que vamos a ver. Ok, las caras son rectángulos y las bases son polígonos. En este ejemplo que ven aquí, tenemos un prisma hexagonal. La base es un hexágono y como pueden ver, todo lo que se forma lateralmente son rectángulos. Un polígono puede ser, la base puede ser un polígono cualquiera, puede ser un cuadrado, un triángulo. Eso sí, tiene que ser un polígono regular. Estamos trabajando con polígonos regulares. N va a ser el número de lados del polígono, ya lo hemos visto en las fórmulas de los polígonos. L es la medida del lado de la base y H es la altura del prisma. El área lateral va a ser el perímetro de la base, que el perímetro de un polígono regular es N por L, perímetro de la base por la altura. Entonces lo resumimos a N por L por H. Y eso abarca todo el perímetro por la altura, entonces abarca todo el área lateral. Después el área de la base es el área basal, perdón, es 2 veces el área de la base. Eso depende de la base que tengamos. En este caso es un hexágono. Les había mencionado que íbamos a usar la fórmula de perímetro por apotema entre 2, que es una fórmula general para hallar el área de cualquier polígono, pero en algunos casos vamos a ver alguna otra fórmula también especial para las fórmulas de las áreas. El área total va a ser la suma de las áreas basal y lateral, y el volumen es área de la base, toda el área de la base por la altura. Vámonos a un ejercicio. Determine la medida del lado de la base de un prisma de base triangular regular en el que su área lateral es igual a su volumen. Ok, me piden la medida del lado, pero me dan que ese prisma es de base triangular regular, o sea, tiene un triángulo equilátero como base, y el área lateral es igual al volumen. El área lateral es el área de la base por la altura. El volumen es el área de la base por la altura. Que en este caso hay una fórmula especial para el área de un triángulo equilátero, que es lado a la 2 por raíz de 3 entre 4. No podemos usar perímetro por apotema entre 2 porque no sabemos ni el perímetro ni la apotema. Tendríamos dos valores que no conocemos, ¿verdad?
Entonces en este caso vamos a usar esta fórmula. Es una fórmula especial para el área del triángulo equilátero, solo para el triángulo equilátero. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Y el área lateral es N por L por H. En este caso es un triángulo, la base, entonces 3 por L por H. Ahora, como son iguales estas dos expresiones, el volumen y el área lateral, los igualamos. Ok, vamos a trabajar las letras como si fueran un solo paquete. Vamos a poner L a la 2, H y 3LH. Y vamos a pasar el 3LH a la izquierda a restar. Vamos a dejarlo igualado a 0. Vamos a sacar un factor común. Ustedes pueden ver que acá en este primer término hay L y H y aquí también. Entonces sacamos factor común LH, me queda aquí una L y el 3 queda sin L y H. ¿Me siguen, chicos? Con el factor común que saqué ahí. Sí. Ok, ahora yo puedo usar la teoría que dice que yo puedo igualar a 0 esto. Esto es una ecuación y hay una multiplicación. Entonces hay dos posibilidades. Que LH sea 0, lo cual me diría que L o H son 0. Y eso es imposible. Si estamos en medidas, ni el lado ni la altura pueden ser 0. Estamos hablando de un prisma, ¿verdad? Entonces nos queda la otra posibilidad, que L raíz de 3 sobre 4 menos 3 sea igual a 0. Paso el 3 a la derecha, positivo. El 4 a multiplicar me va a dar 12. Y paso la raíz de 3 a dividir. Esto se puede simplificar racionalizando, pero vamos a dejarlo así. Esta es la medida del lado. 12 sobre raíz de 3 unidades lineales. Ok, si no hay dudas, continuamos. Y hacemos otro ejercicio. Determine el área total y el volumen de un prisma cuya base es un hexágono regular de área 2 centímetros y la altura del prisma es 1 centímetro. Me piden área total y volumen. Ok, para el volumen está ya de inmediato con los datos que me dan. Me están dando el área de la base y la altura. Nada más es de sustituir área de la base por 2 y altura cambiarlo por 1. Y 2 por 1 me va a dar 2. El volumen estaba de un regalo, mejor dicho. Ahora, para el área total sí tenemos un problema, porque lo que tenemos es el área de una base, ¿verdad? De la base. El área de la base, y la base es un hexágono. Esta es otra fórmula especial para el área del hexágono. Igual podríamos sacar, a partir de esto podríamos sacarlo, pero se nos puede complicar un poco. Entonces mejor, para no hacer tanto procedimiento, usamos esa fórmula, igualamos esa fórmula 2, porque el área del hexágono es 2, ¿verdad? Paso este 2 a multiplicar y el 3 después a dividir. Bueno, el 3 y la raíz a dividir. 2 pasa a multiplicar y el 3 junto con la raíz pasan a dividir. Y a eso tengo que sacarle raíz, ¿verdad? En realidad aquí debería poner más menos, pero como estamos hablando de medidas, sabemos que va a darnos positiva. Saco la raíz para eliminar el exponente a la 2. Le saco la raíz a 4, que es 2. Esto se separa, se lo puedo separar en dos raíces, la raíz de 3 y la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 3, que en realidad es la raíz cuarta de 3. Esto es una teoría de raíces. Una raíz de otra raíz se convierte en la raíz de la multiplicación de los dos índices. Aquí hay un 2 imaginario y aquí hay otro 2. Pues por eso me va a dar raíz cuarta de 3. Ahora hay un problema. Yo no puedo multiplicar raíces de diferente índice. Aquí hay un 2 imaginario y aquí hay un 4. Entonces vamos a ampliar esta raíz.
Si aquí pongo un 4 y al exponente del 3 le pongo un 2, la estoy ampliando y la estoy convirtiendo en una raíz cuarta. Estoy como duplicando el índice y el exponente que tiene aquí. Aquí tiene un 1 imaginario. Estoy duplicando el índice y el exponente. Si lo simplificara, me queda raíz cuadrada de 3. Más bien estoy amplificándola. Ahora yo puedo multiplicar 3 a la 2, que es 9, por 3, que da 27. Y así tengo una sola raíz. El lado mide raíz cuarta de 27. Entonces, este es el lado, ¿verdad? Voy a hallar el área total. Entonces, el área lateral es n por L por h. Esto es un hexágono, entonces es 6 por el lado que acabo de averiguarlo, 4 entre raíz cuarta de 27, por la altura que mide 1. Eso nos va a dar nada más multiplicar 6 por 4, 24, y la raíz de cuarta 27 en el denominador. Ese es el área lateral. Ahora, el área basal es 2 veces el área de esta base, o sea, es 4. Entonces el área total va a ser 24 entre raíz de 27, raíz cuarta de 27, más 4, que es el área basal, porque el área de la base es 2. ¿Dudas, muchachos? Ok, seguimos. Vamos a ver pirámide. La pirámide dice que es un sólido formado por un polígono unido con segmentos que salen desde los vértices del polígono y llegan a un punto llamado cúspide o ápice, punto que no pertenece al mismo plano que el polígono. Más o menos algo así, ¿verdad? Usualmente pensamos nada más en una pirámide de base cuadrada, pero puede ser cualquier polígono. Esta es una pirámide de base hexagonal. Tiene un montón de partes importantes. El punto G, aquí arriba, es la cúspide. L es el lado de la base. H es la altura, que está siempre aquí en el centro. R es el radio de la base. AB es la apotema de la base, es un punto que va del centro hasta la mitad de un lado de la base. Y AP, esta que está en verde, es la apotema de la pirámide, que es como la mitad de una de las caras. Y bueno, no lo resalté, estos segmentos que unen el vértice con la cúspide se llaman aristas. ¿Cuál es el área lateral? Perímetro de la base por apotema de la pirámide entre 2. En realidad lo que estoy haciendo es hallando el área de un triángulo, que es base por altura, o sea, el lado por la apotema de la pirámide entre 2, y multiplicándolo por las veces que aparecen estos triangulitos. Por eso es perímetro de la base por apotema de la pirámide entre 2. El área basal sería el área de la base, es el área del hexágono, que lo puedo ver como perímetro por apotema entre 2, o si me sé el área del hexágono o el área de la figura que estaba abajo, puedo utilizar esa fórmula. El área total sería el área de estas, la suma de estas dos áreas, área lateral y basal, y el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Es la tercera parte del volumen de un prisma. El prisma era área de la base por la altura. Significa que yo puedo acomodar 3 pirámides y me forman un prisma exactamente. Es algo curioso. Ahora, aquí hay triángulos especiales, rectángulos con la altura, con la apotema de la base y la apotema de la pirámide. Aquí se forma un triángulo rectángulo y puedo usar Pitágoras, como está acá. Y con la altura, el radio y la arista, que es esta, puedo formar otro triángulo rectángulo y puedo utilizar Pitágoras con h a la 2 más r a la 2 igual a arista a la 2. Vámonos a ver los ejercicios. Dice, determina el volumen de una pirámide si la base es un hexágono regular cuya apotema de la base mide 1 medio y cuya pirámide mide
cuya altura, perdón, mide 1/4. Ok, algo importante. Tengo la apotema de la base y no tengo el lado. Yo necesito el lado. Entonces tengo la apotema, voy a usar este triángulo especial que vimos con los polígonos regulares. Tiene L, tiene apotema y tiene dos tangentes de 180 entre n, ¿verdad? La base es un hexágono, ¿verdad? Entonces aquí va a ir un 6, el n es 6 y el apotema aquí va a ser un medio. Así que el lado va a ser un medio por 2 tangente de 180 entre 6, ¿verdad? Tapamos el L, que es lo que estamos buscando, y nos queda A por 2 tangente de 180 entre n, que en este caso sería un medio por 2 tangente de 180 entre 6. Hacemos ese cálculo y nos da raíz de 3 entre 3. Esto nada más es de meterlo en la cálculo, ¿verdad? Y esa es la medida del lado. ¿Ok? Lo ocupo para el volumen, ¿verdad? Bueno, y con esto puedo hallar el área de la base. También la puedo hacer perímetro por apotema entre 2, ¿verdad? Ya tengo la apotema y el lado, nada más saco el perímetro, lo multiplico por apotema y lo divido entre 2, pero lo voy a hacer con esta otra fórmula. Elevo el lado a la 2, este es el área de un hexágono. Entonces elevo raíz de 3 entre 3 a la 2 en la fórmula. Esto en realidad se va a cancelar, todo esto me va a dar 1, me va a quedar raíz de 3 entre 2. Ese es el área de la base. Recuerden que el volumen es el área de la base por la altura, pero la tercera parte de ello. Entonces, el volumen va a ser 1/3 del área de la base, que es raíz de 3 entre 2, por la altura que, según los datos, es 1/4. Nada más es de multiplicar 3 por 2, 6, y 6 por 4, 24. Y arriba me queda raíz de 3. Raíz de 3 sobre 24. Ese sería el volumen en unidades lineales cúbicas. ¿Dudas, muchachos? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Todo bien, yo creo. Bueno, he dicho. Y vamos a ver otro ejercicio. Tal vez, no sé si ustedes han trabajado términos como este. Vamos a ver. Una pirámide de base cuadrada, se sabe que la apotema de la base y la apotema de la pirámide están en relación 1:5. Determine el volumen de la pirámide. ¿Alguien sabe qué significa esta relación 1:5? Creo que eso es como una escala, ¿no? Sí, se puede ver como una escala, pero ¿qué representaría entonces en este caso? En las escalas de los mapas y en algunos trabajos de arquitectura se usa mucho esto. Y en matemática también, en este caso, dice que la apotema de la base va a ser 5 veces la apotema de la pirámide va a ser 5 veces la apotema de la base. O sea, la relación es 1:5. Si la apotema de la base es 1, la apotema de la pirámide es 5. Si lo duplicamos, la apotema de la base va a ser 2 y la apotema de la pirámide va a ser 10. Siempre va a estar en relación 1:5. Que si yo divido la apotema de la base entre la apotema de la pirámide, me va a dar 1/5. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces yo necesito el volumen, pero para el volumen necesito la altura. Entonces habíamos visto un resultado interesante de un triángulo que se forma rectángulo, que la hipotenusa a la 2 más la apotema a la base a la 2 es igual a la apotema a la pirámide a la 2, con un triángulo que se forma en la pirámide. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la apotema de la base aquí
y lo elevamos a la 2, y aquí la apotema de la pirámide, que es 5x, lo elevamos a la 2. Nos va a dar, aquí es 1x a la 2, o sea, x a la 2, y aquí es 5x a la 2, nos da 25x a la 2. Paso este valor a restar, nos van a dar 24x a la 2, y sacamos raíz. La raíz de 24 da 2 raíz de 6, y la de x a la 2 me da x. Eso mide la altura. Ahora, el volumen, bueno, algo importante, el lado va a medir 2x. ¿Por qué? Porque la apotema de la base en realidad es la mitad del lado en un cuadrado. Vamos a ver si lo puedo dibujar para que lo vean. Aquí es un poco complicado y yo no soy como muy diestro para dibujar. Supongan que esto es un cuadrado, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos la apotema, que es un segmento a la mitad del lado. Es la mitad del lado. Entonces, como la apotema de la base es la mitad del lado, significa que el lado tiene que ser 2x. ¿De acuerdo? Eso solo pasa en un cuadrado, eso sí. Ya una vez que tenemos estos datos, nos vamos a ir a hallar el volumen, que es 1/3 de la base por la altura. ¿Ok? 1/3 de la base, del área de la base, que el área de la base sería el área del cuadrado, que es lado a la 2, por eso es 2x a la 2, por la altura, que es esta que averiguamos acá, 2 raíz de 6 x, entonces aquí nos va a dar 4x a la 2, okay, 4x a la 2, mira aquí hay un error, aquí es 8, ¿verdad? Porque esto da 4 a la 2, 2 a la 2 va a dar 4 va a dar 4, y por 2 da 8. Sí, vamos a corregirlo aquí escrito con la pluma. Esto nos va a dar 8. No, aquí nos da x a la 2 y con este otro da x a la 3 y el 3 queda en el denominador. Ok, entonces da 8 raíz de 6 x a la 3 sobre 3. ¿Dudas, muchachos? 8 ahí. ¿Vamos bien? Sí, solo que a mí este se me está enredando un toque de yo más. ¿Y qué parte? Y tal vez lo repasamos un toquecito. Tal vez, me imagino que es que estoy sacando muchas fórmulas ahí de la manga, como esta. Ajá, pues de la primera, digamos, es así, de qué fórmula es o cómo es. Esta, que voy a volverme un momento para que lo vean. Eso en realidad viene de acá, digamos que aquí se forma este triángulo con la altura, con la apotema de la base y con la apotema de la pirámide, se forma un triángulo rectángulo. Entonces utilizo Pitágoras. H a la 2 más AB a la 2 es igual a la apotema de la pirámide a la 2, como está aquí. De ahí es de donde la saco. O sea, básicamente sé que existe esa fórmula y la utilizo ahí. Porque vea que yo necesito averiguar el volumen y necesito la altura. Por eso es que utilizo esto, ¿verdad? Una estrategia sería, y voy a comprometerme a hacerlo yo, voy a hacerle una lista de fórmulas. En estos días les hago una lista de fórmulas de cada uno de los sólidos y de los polígonos y todo, para que lo tengan ahí como más ordenadito. Porque sí, son bastantes fórmulas. Ok, sigamos ahora, vamos a hablar del cilindro circular. Ok, el cilindro
en este caso estamos hablando de una figura que se forma por círculos en las bases, círculos que miden igual, son congruentes y son paralelos, y una superficie aladeada o curva, ¿verdad? Esto es una curva, ¿verdad? Tenemos solo el elemento principal, que es el radio y la altura, el radio de la base. El área lateral sería el perímetro de la base por la altura, y el perímetro de un círculo es 2pi por r por h, sería el área lateral. Y el área basal es el área de estos dos círculos. El área del círculo es pi por r a la 2, pero se multiplica por 2 porque son dos círculos. Y el área total sería la suma de esas dos áreas, basal y lateral. El volumen es el área de la base, que es pi por r a la 2 por la altura. Que hay más fórmulas, son 1001 fórmulas. Vámonos a realizar un ejercicio. Dice que el área basal del cilindro es 72 pi centímetros cuadrados. Determine el área lateral del cilindro sabiendo que el radio mide el doble de la altura. Ok. Primero que todo, me dan que el área basal es 72 pi. El área basal es esta fórmula, ¿verdad? 2pi por r a la 2. Solo la estoy poniendo por acá. Entonces, los igualo porque estamos diciendo que tengo el área basal y tengo la fórmula. Paso a dividir este 2pi, se cancela el pi y 72 entre 2 da 36. Ahora nada más saco raíz a 36 para eliminar el cuadrado aquí y me da 6. Entonces ya sé que el radio es 6. Dice que el radio mide el doble de la altura. Entonces la altura, ¿cuánto mide? Mide 3. Entonces el área lateral va a ser 2pi por r por h, 2pi por r que vale 6, por la altura que mide 3. Ojo, eso es importante, el radio mide el doble de la altura. Es decir, la altura mide la mitad del radio, por eso la altura es 3. Y nada más hacemos esa multiplicación, 2 por 3, 2 por 6, 12 por 3, 36 pi. Ese es el área lateral del cilindro. ¿Dudas, muchachos? Una observación para que tengan bastante malicia. Siempre que me den un área o un volumen, hay que igualar ese dato a la fórmula de esa área o de ese volumen para poder averiguar uno de los datos que no tenemos. Ok, sigamos entonces. Vamos a hablar del cono. Hay muchos ejemplos que se pudieran hacer, pero si no tardamos mucho. Dice que es un sólido formado por un círculo y todos los segmentos cuyos vértices son un punto de la circunferencia y otro punto fijo que no pertenece al plano del círculo. ¿Sí? Estamos hablando de un círculo acá y un montón de líneas que unen los puntos de la circunferencia con este punto vértice. Aquí era E. E es vértice. Eso que revisé 2 veces esta presentación. Siempre se me van errores. E es el vértice. R es el radio, ¿verdad? Aquí está. H es la altura, que va aquí en el medio. Y G es generatriz, es el borde, este borde. Que se puede ver como un segmento, ¿verdad? Área lateral es pi por R por G. Área basal es el área del círculo. Pi por R a la 2. Área total es la suma de estas dos áreas. Siempre es así. Y el volumen es 1/3 de pi por r a la 2 por h. Es la tercera parte del volumen de un cilindro. Eso quiere decir que si yo pongo 3 conos, los trato de ajustar aquí, forman un cilindro. Y como pueden ver aquí, también hay un triángulo rectángulo.
con la altura, con el radio y la generatriz, aquí se forma un triángulo rectángulo, podemos usar Pitágoras. G a la 2 es igual a H a la 2 más R a la 2. Vámonos a un ejercicio, determina el volumen de un cono en el que su generatriz mide 8 y su altura mide 6. Okay, tenemos altura y generatriz, pero ocupamos el radio. Entonces vamos a usar ese resultado del teorema de Pitágoras aplicado a ese triángulo que vimos en la parte anterior. Era G a la 2 igual a R a la 2 más H a la 2. G, generatriz es 8. Aquí cambiamos por 8. Altura, H es 6. Ok. Aquí me estoy brincando un montón de pasos. Elevo el 8 a la 2, da 64. 6 a la 2 da 36. Paso el 36 a restar. Y después le saco raíz. Aquí les dejé todo un vacío para rellenar. Entonces lo que hice fue elevar a la 2, paso el 36 a restar acá y después saco raíz para eliminar el a la 2. Da 2 raíz de 7. El volumen es 1/3 de pi por r a la 2 por h. Ya tenemos r, es este 2 raíz de 7 que va aquí. Y la altura ya sabemos que es 6. Solo resolvemos esto. Una sugerencia es no metan el pi en sus calculadoras. Pongan 1/3 por 2 raíz de 7 a la 2 en paréntesis por 6. Y lo que les da, nada más le agregan el pi en la respuesta. Da 56 pi. ¿Dudas, muchachos? No. Vámonos al último de los sólidos, la esfera. Dice que es el conjunto de puntos del espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro de la esfera. Bueno, es algo así, ¿verdad? Hay solo un elemento fundamental que es el radio de la esfera. Y bueno, podemos llamarle C a la circunferencia máxima, a la circunferencia más grande, porque yo puedo crear circunferencias más pequeñas por aquí, dentro de la esfera, pero esta es la circunferencia máxima. Es donde pasa el diámetro de la esfera. Área es 4pi por r a la 2, es 4 veces el área de un círculo. Eso es algo curioso de tratar de entender. Imagínense que lo que quiere decir es que puedo cubrir con 4 círculos iguales a la circunferencia máxima. Con 4 círculos como este puedo cubrir la esfera en su totalidad. Eso es algo que cuesta un poquito ver. Y el volumen es 4/3 pi por r a la 3. Vámonos a realizar este. Dice, ¿cuál es el radio de una esfera en la que el área equivale a la mitad del volumen? Entonces, tomo lo que me dicen. El área es igual al volumen entre 2, la mitad del volumen. Entonces, esta es la fórmula del área, esta es la fórmula del volumen. Y dividida entre 2. Si divido 4/3 entre 2, me va a dar 2/3. Ok, aquí podemos hacer algo curioso. Podemos cancelar este pi con este. Esto también es una forma de hacerlo. Puedo pasar esto para la izquierda y sacar factor común. Pero para evitar eso, mejor cancelo el pi, cancelo r a la 2 y cancelo aquí 2 de las r que hay y me queda una r. Entonces cancelé el pi, cancelé r a la 2 y aquí cancelé r a la 2 y me queda una r. Y nada más basta que multiplique 3 por 4 y que pase el 2 a dividir. Al final me da 6. Ese es el radio de la esfera. 6 unidades lineales. ¿Estamos, muchachos? Ahora aquí el meollo es tanta fórmula, ¿verdad?
lo que tienen que aprender y tienen que practicar bastante es utilizar las fórmulas. No tienen que aprendérselas. El día del examen ustedes van a tener todo a mano para tener las fórmulas y verlas. Entonces nada más va a ser aprenderlas. Y como les dije, voy a dedicarme a hacer una hojita, un documentito de una página que traiga todas las fórmulas para que sea más fácil y ustedes lo tengan a mano, más fácil. Último ejercicio. Vamos a hacer una combinación de figuras. Dice que en la figura adjunta el cono está inscrito en el cilindro de altura y diámetro 10 centímetros. Determine el volumen de la región que está entre el cono y el cilindro. O sea, me piden el volumen de lo que está en medio de ellos. Lo que está entre el cono y el cilindro. Ahora, como está inscrito, significa que la base del cono, el círculo que está en la base, es la misma base del cilindro. Y que la altura es la misma para el cono y para el cilindro. O sea, básicamente comparten los mismos elementos. Ok, la altura mide 10 y el diámetro mide 10. Que el diámetro mide 10, recuerden que el diámetro es el doble de un radio. Significa que el radio mide 5 y la altura mide 10. Entonces nada más tengo que hallar el volumen de cada elemento y si lo visualizan, para encontrar lo que está en medio, sería el volumen del cilindro quitándole el volumen del cono. Entonces vamos a hacer el volumen del cono. 1/3 de pi por r a la 2 por h. Y cambio r por 5 y h por 10. 5 a la 2 es 25 y por 10 da 250 tercios de pi. Y el volumen del cilindro es nada más pi por r a la 2. R es 5 y h es 10. Esto da 25 por 10, 250. Y como les dije, bueno, 250 pi. Y como les dije, lo que tenemos que hacer es hallar lo que está entre ellos. Hay que restarle al volumen del cilindro el volumen del cono. Hacemos esta resta. A 250 le quitamos 250 tercios. Y da 500. Me pasé. Da 500 sobre 3 pi centímetros cuadrados. Profe, y aquí se aplica lo de que, digamos, el volumen del cono es 3 veces todo, digamos, es 1/3 de todo. O sea que si quisiera, podría multiplicarlo a la 2 para sacar la diferencia. Repítame eso último que dijo, no le entendí. Que digamos, usted antes dijo que con los prismas y cuando tenía una pirámide, que eso era 1/3 del área, del volumen del prisma. Con esto, Okay, con el cono es lo mismo. sí. O sea, que usted quiere decir que de aquí yo pude haberme ahorrado todo esto y multiplicar por 3 para sacar este volumen. ¿Es lo que quiere decirme? Sí, o multiplicarlo por 2 y esa es la diferencia. Sí. Tiene toda la razón. Multiplicarlo por 2 y ya saco la diferencia, sí. Sí, claro, ahí se ahorra un montón. Yo lo estoy haciendo con todos los pasos, pero tiene razón. O sea, si esto es 1/3, la diferencia entre ellos van a ser los otros 2/3. Entonces nada más es de multiplicar esto por 2. Tiene razón, Franz. Conceptos básicos de trigonometría. Vamos a ver primero las identidades trigonométricas. Creo que ustedes las manejan, ¿verdad? Esto es de 9º año. Yo lo enseño con esta frase que dice SOHCAHTOA. Seno, es la primera identidad, es opuesto entre hipotenusa. Ok, seno de alfa. Alfa es este ángulo. Su opuesto, su cateto opuesto, es A. Y la hipotenusa, evidentemente, siempre es la que está frente al ángulo recto. Entonces, cateto opuesto, que es A, entre hipotenusa, que es C.
Eso sería el seno. Opuesto entre hipotenusa. Vamos al coseno. Adyacente entre hipotenusa. O cateto adyacente entre hipotenusa. Estamos hablando de este mismo ángulo. El adyacente es el ángulo, perdón, es el lado que está a la par de ese ángulo. Y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces B sobre C. Y por último, el tangente, que es opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. El opuesto de alfa es A. El adyacente es B. A sobre B. Recuerden esta frasecita. So, cato, A. Así se lo aprende uno. Y las identidades inversas de ellas, el cosecante es el seno al revés. C sobre A. El secante es el coseno al revés, C sobre B, y el cotangente es el tangente al revés, B sobre A. No sé si estas secante, cosecante y cotangente las habían visto. No. Nada más pueden ver que es invertir. Cosecante es invertir el seno, o sea, darle vuelta. Secante, darle vuelta al coseno, y cotangente, darle vuelta a la tangente. Hacerlo al revés. Ahora vamos a ver ángulos positivos y negativos en posición estándar. Un ángulo en posición estándar inicia el semieje X positivo, o sea, inicia de acá y gira tanto para arriba o para abajo. ¿Qué pasa si gira para arriba? Al ángulo se le va a llamar positivo. Eso se llama dirección antihoraria, cuando lleva esta dirección. Entonces, si giro para acá y hago este movimiento de giro, si giro hacia acá, estoy haciendo un giro antihorario, sería el ángulo positivo. Por ejemplo, este ángulo giraría de este semieje hasta este lado terminal. Este ángulo sería un ángulo en posición estándar positivo y este se le llama el lado terminal. Ahora, si gira en el otro sentido, gira al revés, gira hacia acá, le llamamos un ángulo negativo. Entonces este, por ejemplo, este beta, gira en sentido horario, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, y a esto le llamamos un ángulo negativo, en posición estándar. Posición estándar es que inicia el semieje X positivo, y este es su lado terminal. Eso es nada más como para que tengan la base del giro de un ángulo. Siempre estamos trabajando en el eje de coordenadas, en el plano cartesiano. Algo que también tienen que saber es que existen dos unidades, bueno, existen más unidades para medir grados. En este caso están los grados normales y los radianes. Si tenemos los grados y lo queremos pasar a la unidad de radianes, multiplicamos los grados por pi entre 180. Aquí pi ya no tiene un valor de 3,14. Es una unidad que representa cierta cantidad equivalente a grados. Por ejemplo, 50 grados, si lo que queremos para pasar a radianes, multiplicamos por pi entre 180. O sea, sería 50 sobre 180 pi, lo que nos va a dar, aquí, eliminando los ceros, 5 pi sobre 18 radianes. Este rad es la unidad, radianes. Si fueran grados, le ponemos esta bolita. O sea que 50 grados equivale a 5 pi sobre 18 radianes. Y si queremos pasar de radianes a grados, tomamos los radianes y los multiplicamos por 180 entre pi. Vamos a pasar 3/5 de pi radianes a grados. Entonces lo multiplicamos por 180 entre pi. La idea es que se cancela el pi, ¿verdad? Y multiplicamos 3 por 180, que es 540, y lo dividimos entre 5, nos da 108. Son 108 grados.
Esto creo que lo vieron en noveno. Ok. Entonces sabemos que existen unidades en grados y en radianes. Ahora, es importante que ustedes sepan que existe algo que se llama una circunferencia trigonométrica, una circunferencia de radio 1. Y esta circunferencia de radio 1 está asociada con valores trigonométricos. Por ejemplo, este punto aquí, en 0 aquí, representa evidente 0 grados. Evidentemente no hago ningún giro. Si hago el giro hasta acá, a partir de este semieje X positivo, estoy haciendo 90 grados. Si el giro, bueno, 90 grados equivale a pi medios. Si pasamos esto a radianes, multiplicándolo por pi entre 180, nos va a dar pi medios. Si hago el giro de media vuelta hasta acá, estamos hablando de 180 grados. Multiplico por pi entre 180, me da pi, representa pi radianes. Si el giro lo hago de 3/4 de partes de la vuelta, estoy haciendo 270 grados. Lo paso a radianes, 3 pi medios. Y si doy la vuelta completa, hago 360 grados, es lo mismo que 2 veces pi. Eso es importantísimo. Manejen estas unidades. Pi medios es 90, pi es 180, 3 pi medios es 270 y por último 2 pi es 360 y 0, sin el simbolito de grados, representa 0 radianes, el ángulo 0. Para terminar, vamos a ver la longitud de un arco. Imagínense que tengo este ángulo de 60 grados y quiero averiguar cuánto mide este arco. Necesitaré también la medida del radio. Digamos que es un radio. Bueno, en este caso en particular, como está la circunferencia trigonométrica, el radio debería ser 1. Supongan que el radio es 2. Si el radio es 2, entonces la longitud del arco es pi por el ángulo por el radio. Entonces pi por el ángulo que es 60 por el radio que es 5 entre 180. Hacemos esta operación. 60 por 5 entre 180 nos da 5 pi tercios. Aquí el pi sí ya nos va a representar 3,14 y si lo queremos pasar a decimales nos va a dar un aproximado de cuánto mide este arco en centímetros. ¿Dudas, muchachos? Porque es que el radio vale 5. Ah, era 2, ¿verdad? Tiene toda la razón. Ok. Que esto es 2. Entonces va a dar 120. 120 entre 180. Tiene toda la razón. Y eso nos va a dar 2 tercios. Esto es 2 tercios. Gracias, Mario.